pueblo tiene su sabor. Bueno, seguimos aquí en Nunca en nuestra tierra. Un gusto compartir con ustedes a esta hora de la mañana y vamos con el segmento de los invitados y invitadas. Y el día de hoy me acompaña la doctora María de Lourdes Urbaneja. Ella es la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela aquí en nuestro país, Ecuador. Y con ella vamos a hablar de este mes de julio que ya culmina, pero que es un mes cargado de importancia y significado histórico. Entre ellos, pues, el natalicio del Libertador, pues este personaje, este hombre, en el sentido de hombre masculino, pero ser humano también muy grande, muy lungimirante, o sea, una persona que vio mucho más allá del momento histórico que veía y tal vez por eso incomprendido en ese momento específico. Y también porque los intereses mismos que circulan hoy, vean fondos buitres, por ejemplo, en Argentina, pues son los mismos que le quisieron tumbar y le hicieron la vida posible al Libertador Simón Bolívar. Embajadora, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Esto es un programa que se ve en la Amazonía ecuatoriana. Es un programa específico que hace la televisión pública ecuatoriana para la región amazónica. Así que bienvenida, un gusto saludarle. Cuéntenos un poco las actividades realizadas en este mes tan importante históricamente. Ya, bueno, en primer lugar, permíteme saludar, entonces, supuesto. saludarte y saludar a la audiencia de este programa muy importante, yo diría muy interesante, que llegue a esa zona que es tan nuestra, ¿no? Es nuestra americana, la Amazonía, ¿no? La compartimos tantos países. Muchos países, así que es un placer estar aquí contigo y saludando a la Amazonía, al pueblo de la Amazonía. Después tú has dicho una cosa que es muy importante. Yo diría que las fiestas estas patrias que se conmemoramos en la Venezuela bolivariana también son fechas que nos unen como pueblo, porque has hablado de Bolívar. Bolívar es nuestro libertador, hombre que compartimos y que su legado nos involucra a ambos países. Aquí luchó y aquí combatió también por la independencia de este país, pensando y soñando en aquel proyecto de unión que era la Gran Colombia. Así que para nosotros, como tú lo señalas, las fiestas de julio son fiestas patrias muy importantes, tienen mucho significado, además que recogen la historia no solo del momento en que se conmemora el 5 de julio, por ejemplo, se firma el Acta de la Independencia de Venezuela, pero eso recogió muchos años de lucha previa para poder llegar a ese momento. Entonces es la fecha central nuestra, el 5 de julio. Y después, por supuesto, el natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, que es una fecha sumamente importante. Y después ahora en el siglo XX y XXI que estamos viviendo, nosotros sumamos a esa fecha libertaria de la independencia, sumamos una fecha que tiene un valor para nosotros muy importante en la Venezuela hoy, que por ejemplo el 28, el lunes, conmemoramos el 60 aniversario del presidente Chávez, que si el comandante hubiera estado... Hubiera cumplido 60 años. Ya. Entonces lo juntamos no por sentimentalismo solamente y al recordarlo, sino para recordar su legado, el papel y el legado que nos dejó cuando él pudo traer a la historia vivida de los pueblos y las luchas de la independencia, lo trajo a la realidad de la Revolución Bolivariana y le dio contenido, lo tradujo todo ese legado de nuestros libertadores en herramientas para fortalecer la lucha, esta otra lucha libertaria que estamos viviendo hoy día en nuestro continente, tú lo has señalado. Claro. Las amenazas son muchas. Los fondos buitres, por ejemplo, es parte de las amenazas que todos los días acechan a los procesos transformadores que hoy estamos viviendo en nuestra Ahora, América. Aquí en Ecuador se habla, el presidente Rafael Correa ha sido el primero que lo ha mencionado, de una restauración conservadora. ¿Usted, embajadora, cree que sí es así? O sea, que efectivamente hay un intento del conservadurismo con las nuevas caras más bonitas, otra forma de presentarse, pero cuyo meollo del asunto es el mismo. ¿Usted cree que sí se está dando esto acá? Bueno, yo lo traduzco desde la experiencia nuestra en ese empeño permanente que han tenido las fuerzas de la reacción, las fuerzas conservadora, utilizando el nombre del presidente Correa,
es el empeño que ellos han tenido en obstaculizar estos procesos. Venezuela, la revolución bolivariana, es una revolución asediada. Permanentemente, desde que comenzamos, han estado esas fuerzas conservadoras permanentemente buscando desbaratar, buscando dar al traste, tumbar este proceso. Y bueno, han habido algunos momentos difíciles, como fue el golpe del 2002, ¿verdad? El 11, 12, 13 de abril. Después todo este proceso desestabilizador que ha vivido el presidente Maduro desde que ganó las elecciones en abril del año pasado, no ha descansado enfrentando permanentemente a todas esas fuerzas de la reacción. Yo creo que ha sido un objetivo fundamental de esas fuerzas conservadoras eso. Ahora, la única manera de enfrentar es con lo que lo hemos hecho hasta ahora, lo hemos hecho todos estos pueblos que estamos en revolución. Bueno, con la convicción de un pueblo organizado, un pueblo consciente, un pueblo participando, un pueblo protagónico. Yo creo que esa ha sido nuestra herramienta fundamental y yo creo que es un legado también muy importante que nos dejó el presidente Chávez, haber concebido la revolución bolivariana con un actor central fundamental que es el pueblo organizado, consciente, defendiendo sus derechos y luchando para que no le arrebaten sus sueños, que bueno, la muestra más importante sobre con esa convicción de ese pueblo, pues fue la derrota de ese golpe de 47 horas en abril. Yo recuerdo perfectamente. Yo creo que es así. Ayer en la reunión del Mercosur que hacíamos allá en nuestro país, entregando la presidencia pro tempore a Argentina, yo creo que fue muy significativa esta reunión, de ahí todos los presidentes que participaron hicieron mención a esto, pero también hicieron mención a la esperanza y a la convicción de que el presente y el futuro nos corresponde y que estamos construyendo eso y que solo la unión, y yo creo que eso fue una ratificación también de la necesidad de la unión entre nuestros pueblos, nuestros gobiernos, es muy importante. Así es que a eso que el presidente Correa llama la restauración conservadora. Nosotros llamamos pues esa acechanza permanente de las fuerzas de la reacción, ¿verdad? Y sobre todo son intereses transnacionales, son intereses imperiales, los mismos por los cuales lucharon nuestros libertadores. Así es. Los imperios están ahí, se reproducen permanentemente. Es la unión. Fue muy buena la reunión de Mercosur ayer. Claro que sí, ese sentido. Pero lo importante también es, embajadora, que el presidente Hugo Chávez, pues el comandante Hugo Chávez, tuvo una visión, o sea, por eso yo siempre digo, a mí Hugo Chávez al comienzo no me convencía, yo decía, y un militar, o sea, pero después poco a poco entendiéndolo y viviendo allá en Venezuela, porque tuve la suerte de poder vivir allá, vi todo este proceso, dije, puchica, esto va en serio y es en serio profundo. Sí. Y además, no solo a nivel interno de Venezuela, sino a nivel del continente latinoamericano. Esa nueva infraestructura de UNASUR, de CELAC, del ALBA. El Banco del Sur. El Banco del Sur, ahora los BRICS que han recogido. Pero digo, esas son como llamaradas que ha clavado el presidente Chávez ahí en la silueta del continente americano. Además que nos da como legitimidad, miran, cuando los BRICS nos invitan porque son naciones que están, ¿verdad? Pensando como un bloque juntas, unidas, y puede ser, somos interlocutores, ¿no? Así es. Ayer lo decía Pepe Mujica, el presidente Mujica, allá en la cumbre de Mercosur, eso, ¿no? Que solo juntos podemos ser una opción. Por supuesto. Actores para la porque si no, divide y timpera, o sea, divide y vencerás, ¿no? Entonces, o sea, tú lo has dicho, yo diría que ese es un legado fundamental que nos dejó el presidente Chávez, ese entender la unión como él la entendió, la unión para crecer juntos, la unión para la solidaridad, la unión para la complementariedad, para que nos complementamos, cada uno de nosotros tenemos inmensa riqueza, ¿verdad? Que juntas pueden complementar realmente y ser una posibilidad real para contribuir a los cambios y para dar respuesta a las necesidades de nuestros pueblos, que son muchas, porque han sido muchos años, como decía. Claro, son cuestiones estructurales que hay que cambiar, ¿no? Que hay que cambiar y que sabemos que no se resuelven inmediatamente, automáticamente. Bueno, que fuéramos Harry Potter con la varita mágica y plin, no, esos son procesos, son cambios también internos de cada uno de nosotros, de los ciudadanos y ciudadanas, que tenemos que embarcarnos en esa
anhelo de hacer las cosas diferentes, pero no dejar que nos den haciendo, como decimos aquí en Ecuador, sino haciendo nosotros mismos, ¿no? Claro, claro. Ahora, embajadora, para volver aquí a Ecuador, en este mes yo sé que la embajada ha organizado un montón de actividades, no solo en la ciudad de Quito, también en Ibarra, han venido historiadores, antropólogos muy importantes de Venezuela. ¿Cuál es el balance que usted puede hacer de todas estas actividades? Bueno, yo diría que el balance fundamental tiene que ver con las posibilidades de que cada vez nos conocemos más y nos reconocemos más como pueblos hermanos y pueblos cercanos además, porque no es que solo somos hermanos, también somos cercanos. Entonces, las actividades tienen mucho que ver con eso. ¿Cómo contribuimos con estas actividades? Primero, que sea algo que se incorpore el pueblo. O sea, la invitación es abierta, no son invitaciones cerradas para determinado público, sino el fundamental es que el pueblo de Ecuador, nuestros hermanos y hermanas de Ecuador puedan ver y identificarse con esa actividad. Entonces el balance yo diría que es muy positivo, hemos tenido muchas actividades, hemos tenido foros, seminarios, hemos tenido aquí la presencia de intelectuales, historiadores muy importantes que han tenido un encuentro, ¿verdad? A nivel a su nivel. Y después hemos tenido, por ejemplo, una gala cultural muy importante, porque la música, la cultura es un espacio como ningún otro para ese reconocimiento y ese encuentro entre nosotros. Estuvimos en la Casa de la Cultura a propósito de los 70 años de la Casa de la Cultura, que próximamente los cumplirá en este mes de agosto. Fue de nuevo un espacio que nos abrió para hacer lo que hace la Casa de la Cultura. Pues es una casa que fortalece el encuentro, es una casa que reconoce la cultura como el hecho creador de los pueblos. Así que estuvimos en la Casa de la Cultura con una gala cultural muy linda, que por cierto la acompañamos, se encontraron nuestros músicos y nuestros intérpretes con la camerata de la Casa de la Cultura. Ajá. Entonces en la práctica, en ese hecho cultural estuvimos juntos ahí hermanados. También tenemos un ciclo de cine que lo hacemos por segunda vez también en la Casa de la Cultura, que se inicia esta noche y va hasta el 3 del próximo mes de julio, de agosto, que empieza mañana, 5 días, dos funciones diarias. ¡Qué bien! Que es otro espacio interesante porque nos permite conocer la cinematografía de nuestros países, y en Venezuela la actividad cultural y el quehacer cultural pues ha sido uno de los espacios fundamentales del desarrollo de la Revolución Bolivariana. El impulso a la cinematografía pues hoy nos coloca con muchas actividades, con muchos triunfos, diríamos, éxitos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Tuvimos una película que ganó el Goya, el premio Goya, y bueno, esa película la traemos, sí. Azul y no tan rosa. Él viene a este nuevo ciclo de cine que inauguramos esta noche a las 7:30 de la noche, también en la Casa de la Cultura. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora María de Lourdes Urbaneja, pues embajadora de la República Bolivariana de Venezuela aquí en el Ecuador. Estas son actividades que ayudan a fortalecer los lazos entre los países y entre los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Porque los países los hacemos nosotros y los gobiernos también los hacemos nosotros, porque nosotros somos los que elegimos a los mandantes que, como dicen los zapatistas, tienen que mandar obedeciendo. Exactamente, muchísimas gracias, señora embajadora. Por permitirnos este espacio, un abrazo y el saludo cariñoso y afectuoso, fraterno al pueblo ecuatoriano, y que después de casi 2 años acá, pues no tengo otra palabra que decir que he sentido que estoy en la casa. Pues. ¡Qué bien! Muchísimas gracias. ¡Qué bien! Gracias, señora embajadora. Seguimos con la información y nos vamos a una nota triste en relación a la muerte del alcalde del cantón Shushufindi, aquejado por un cáncer contra el cual luchó por varios años. Este martes falleció el alcalde de Shushufindi, agrónomo Jorge Cajas. Este cantón amazónico declaró 3 días de luto en la zona y suspendió las fiestas que debían realizarse hasta el 7 de agosto. Más detalles con Marilu Capa.